Bien, buenas tardes a todos. Seguimos con nuestro ciclo de charlas informales a entrenadores y atletas. Y en esta ocasión me prometí a mí mismo no hacer ninguno de mis tics clásicos, que me di cuenta que tengo cada vez que me miro en la frente de la pantalla. Tengo al profesor Norberto Alarcón, y el profesor Norberto Alarcón es muy especial de introducir, porque tanto yo como las generaciones que salieron antes que yo del IPEF, o sea, el Instituto de Educación Física, y las generaciones anteriores, todos hemos estudiado con algún apunte, alguna idea, o siempre lo hemos escuchado ser nombrado por otro profesor o entrenador en clase. Así que estamos hablando de una persona que es bastante marcadora de otros entrenadores en la Argentina y creo que más allá de las fronteras también. Así que, profesor Norberto Alarcón, le agradezco un montón el tiempo que hoy me está brindando. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Encantadísimo de conocerte y bueno, y de saber que hay muchos profes jóvenes que vibran por las mismas cosas que nosotros vibramos durante toda la vida, ¿no? Esto de fortalecer el deporte universal y más aún el nacional o el propio, el nuestro, ¿no? Que habla de nuestra producción. Es bueno ver gente joven que se preocupe por eso. Vamos por parte, vamos a tratar de ser lo más profesional posible. Me gustaría un poco, profe, que cuente su historia, de dónde viene usted, dónde vive, qué es lo que hace, cuál ha sido un poco su experiencia en el campo del deporte y en el campo de la educación también, porque estas charlas también son más orientadas a lo que es la educación, que entendemos, creo que con los años hemos entendido todos los que nos dedicamos al deporte, que el deporte es un proceso educativo. Sin duda, sin duda. Sí, mi historia no coincide tanto con el estudiante clásico de educación física. Primero que soy oriundo de un pueblo de la provincia de Santa Fe, pueblito muy chico, en mi niñez 2.000 habitantes, ahora pueden estar en 3.000. Esto es San Martín de las Escobas. Si venís de Córdoba pasás San Francisco, si venís del norte pasás Rafaela y ahí llegás al pueblo. En mi niñez había una cancha de fútbol rodeada con un alambre, nada más, ni tribuna, ni tejido, ni nada, y jugaba el que le gustaba. Y yo no tenía pasión por el fútbol, y no había otro deporte. Pero marcó muy fuerte en mi vida una tía, que era maestra de grado, de escuela rural, que a la sazón habían estudiado en Coronda, escuela normal número 1, Coronda está entre Santa Fe y Rosario. Entonces yo cuando terminé el tercer año del secundario, en un ciclo básico común, me fui a hacer el magisterio a Coronda, por seguir los pasos de esa tía. Cuando me recibo, estuve un año esperando porque me tocaba el servicio militar, algo de eso, y me ofrecen una escuela en otro pueblo chico, el Trébol, hoy es una ciudad más grande, y allí fui. Y al año de dar clases, voy comprobando que el aula me quedaba chico, no en el sentido territorial, pero sino que yo necesitaba más aire libre. En ese momento queda vacante en otro pueblito de la región el cargo de educación física, y en aquel tiempo, te hablo de 68, 69 del siglo pasado, en ese tiempo el título de maestro, el magisterio, nos habilitaba para ser suplentes de un titular, de una cátedra secundaria. Entonces la directora me habla, me dice, ¿usted es maestro? Sí. Dice, bueno, déjeme firmada su renuncia. Cuando venga un profe de educación física con título, usted automáticamente termina. Sí, me parece bien. Y empecé. Trabajé todo un año, creo que el 69, sí. Y cada vez me gustaba más. Tenía un primo que era profe ya, le iba pidiendo material y iba mejorando mis cátedras, pero en la técnica del handball, del vóley, del básquet no tenía vivencias. Entonces recurría al atletismo reiteradamente. Total que me fue muy bien y a fin del año la directora me dice,
Alarcón, ¿por qué no estudia educación física? Y bueno, me preparé, ingresé al INEF de Santa Fe, hice toda mi carrera, trabajando siempre en esa escuela, ¿no? Asombrosamente. Ella me creó la expectativa, me allanó los problemas de becas, porque provengo de un hogar humilde, y bueno, pude hacerlo, y me encontré a los 22, 23 años con un título de profe de educación física, y descubrí que me apasionaba. Y el primer laburo que obtuve allá por el 70, aún siendo alumno de ISEF, fue en natación en verano y en voleibol en invierno. En el invierno incursioné también en el rugby y en el atletismo porque me sentía muy fuerte. Y me fue brillante en los intercolegiales, eh, no por talentoso, sino porque, bueno, los chicos en aquel tiempo no tenían tantas pantallas para mirar y iban mucho tiempo al club. Y yo entonces podía transmitir todas mis inquietudes y tenía casi la edad de los alumnos. Entonces fui forjando una experiencia en ambos deportes muy fuerte, porque estuve en ese club en la ciudad de Galvez, no sé si te suena, también entre Rosario y Santa Fe. Total que en un campeonato argentino, al cual llevé nadadores con solamente natación de verano, el argentino fue en Mendoza, y hicieron podio algunos chicos. En ese preciso instante, el entrenador de Newell's Old Boys de Rosario se iba. Entonces los dirigentes que estaban en ese argentino me miraban, yo no sabía quiénes eran ni por qué me miraban. Y termina el campeonato, antes de subir al micro me dice, ¿a usted no le interesaría el Newell's Old Boys de Rosario? Te imaginás que Era la se Grandes me dieron Ligas. cuenta, claro, las grandes ligas. Y ahí pegué el salto, un salto maravilloso, porque entré a la natación grande y a 2 años de eso fui entrenador a un mundial, a Berlín, Alemania Occidental, una cosa inusitada para un chango de 28 años, ¿no? Y bueno, qué sé yo, se fue dando, me apasionó el entrenamiento, di clase en primario, en secundario, en terciario, universitario, en todos lados, me apasionó el entrenamiento, así que en un momento me llaman de preparador físico de un equipo de básquet, después uno de fútbol, después uno del vóley italiano. Fíjate vos que fui 2 años a ser preparador físico de vóley en Italia y nos permitió ascender de la Liga A2 a la A1, digamos, como acá en Argentina el fútbol jugar en la B o jugar en la A, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, al regresar me llovieron las ocasiones de trabajar y y abrí una escuela de natación, abrí 2 escuelas de natación en ese momento, eh, y allá por el 93, Sí. acá, aconsejado incluso por Raúl, el director de deporte, Forneris, por entonces, el gobierno de Carlos Menem, Forneris, un riojano, me manda a llamar, dice, lo necesitamos en el cuerpo de metodólogos para supervisar las planificaciones de las elecciones nacionales para un panamericano. Estuve otros 2 años viviendo en Buenos Aires. Te imaginás que eso me catapultó y me dejó tan motivado. Bueno, terminó el ciclo, se acabó el contrato y 3 años después pude hacer la maestría en alto rendimiento en la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, También en ese momento se podía viajar, el dólar estaba 1 a 1. Yo creo que hoy no lo podría hacer de ninguna manera, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo pude y, y también hice una especialización en planificación y periodización en Cuba, en el Instituto Fajardo. En fin, hice la licenciatura, todas las etapas que todos recorremos, ¿no? Y, y realmente me identifiqué primero con la educación, porque soy maestro de alma. Lo que más me mueve es la educación. Después la educación física, el desarrollo de las capacidades físicas o de las potencialidades, porque todo niño es un potencial saltador, lanzador, corredor, nadador, remero, futbolista, basquetbolista, voleibolista, etcétera.
todo está en potencial en la primaria. En la secundaria se desarrollan las capacidades y al terminar el secundario y ya especializarnos, esas potencialidades iniciales se constituyen, se cualifican tanto que pasan a llamarse cualidades físicas. Entonces, el potencial de fuerza que tiene un chiquito de 7 años, a los 14, cuando tiene testosterona, se hace capacidad de fuerza. Testosterona para producir fuerza y somatotrofina para reponer músculos dañados. Y después, en el alto rendimiento, todas esas potencialidades y capacidades se convierten en cualidades cuando damos con un buen entrenador que nos sepa orientar, observar y ver para qué somos talentosos. Por supuesto, si un chico mide 2 metros 5, 2 metros 10, cualquiera le dice muy suelto de cuerpo, dedícate al básquet o al vóley, o al fútbol en el arco. Pero hay infinidad de muchachos y chicas más que, fíjate esta frase, nacen, crecen, se reproducen y mueren y no se enteraron nunca de que eran buenos para el arte, el deporte, el determinado quehacer, la arquitectura, la ingeniería, ya saben. Eso en el chico del pueblo es muy frecuente, ¿no? No llega a enterarse para qué está en la vida, ¿no? ¿Cuál es su lugar en el mundo?, decía la película. No sé si respondo un poquito. Perfecto. A ver, Norberto, estaba reflexionando esta mañana cuando estaba entrenando a los chicos, a ver por dónde abordarte, ¿por la educación o por la historia? Creo que te voy a abordar primero por la historia y después para que me termine cerrando algunas cuestiones desde el punto de vista de la educación. ¿Te parece? Sí, sí. Bien, yo quiero que vos me cuentes un poco la historia, porque es una cosa que yo la he escuchado, tengo apuntes guardados que me ha regalado Mario, que me han regalado otros entrenadores. Quiero que me cuentes un poco qué fue Biosystem y qué es actualmente 747, el grupo de estudios 747. ¿Desde dónde? 757. 757, perdón. Estoy con los tiempos de los piques esta mañana. Mi cabeza se altera. Te entiendo porque yo hice mucho tiempo eso. Mirá, yo estudié en los primeros años de la década del 70, 71, 72. Y en todos esos años del estudio, hasta el 77, estuve en ese club Jorge Newbery de Galvez, que me catapultó en la natación y en el vóley. Cuando me vengo a News All Boys, un estudiante de medicina, de Galvez, que nos conocimos allí, estaba estudiando nefrología como especialidad, pero le interesaba medir lactato, medir consumo de oxígeno. Por amistad me dijo, ¿puedo ser los entrenadores de Newell? Por entonces estaba el doctor Juan José Botoli, papá del último Botoli que estuvo en Newell. Le pregunté la idea, me dice, sí, cómo no. Me dieron una habitación, pusimos una bicicleta ergométrica, un analizador de consumo de oxígeno, sacábamos sangre para medir lactato, y eso fue del 78 al 80, 81. Y más o menos en el año 83, este médico viene y me dice, mira, vamos a fundar he logrado ahorrar un poco de dinero, voy a alquilar una casa y vamos a fundar un instituto de evaluaciones deportivas que se llamó Biosystem, y que duró hasta una década, del 83 al 93. Allí se sumaron, bueno, empezamos él y yo como médico y profe, entonces él evaluaba la condición física de los nadadores. Hemos trabajado también en Córdoba, en Mendoza, en todo el país, y en varios sudamericanos. Y yo formulaba los planes de entrenamiento en base a lo que el médico evaluaba, ¿no es cierto? Y nos fuimos consustanciando ambos. Después entraron 2 profes más y 2 estudiantes más. Uno de ellos está en Córdoba ahora como PF de tenis, el profe Claudio Galazo. Sí, lo entrevisté. Bueno, él como alumno del profesorado fue haciendo la misma vivencia que nosotros. Y eso tomó
no me acuerdo en qué año, puede ser 85, se hace un sudamericano de natación en Maldonado, allá cerquita de Punta del Este, en Uruguay. Fuimos y, y venían los brasileros a esquiar, ¿no? Pues nosotros evaluábamos, terminaba la carrera y le sacábamos sangre y medíamos la tata. Incluso yo tenía 2 o 3 nadadores, Daniel Durá, que fue campeón sudamericano. O sea que yo prestaba a mis alumnos para esas cuestiones. Y los brasileros estaban espiando, no, te digo literalmente. Y me acerco así a 2 o 3 de ellos y me dice, ellos tienen un aparato de lactato. Ellos tienen un aparato de lactato. Entonces nos idolatraron. Y de ahí, de las 85 al 90, o al 90, sí, 91, nos contrató la empresa Kibon de Brasil, que patrocinaba a los nadadores, y los estuvimos asistiendo durante 4 o 5 años. Todo el equipo de Biosystem, que éramos 8 en total, y particularmente me tocó digamos, la prescripción de entrenamiento y la planificación. Tan es así que tuve la dicha de tener en los Juegos de Seúl, en Corea, en el 88, yo planifiqué el trabajo del equipo brasilero y metimos un final A, 2 finales B y 16 récords sudamericanos. O sea, todo un éxito. Eso eh, no era que yo era muy talentoso, pero planificando me desempeñaba con seguridad. Y un poco suerte también, ¿no? Bueno, después, hacia los fines de la década del 80, no sé si 91, 92, 93, yo me abro de Biosystem por cuestiones particulares. Primero porque abrí una pileta, una escuela de natación. Y segundo porque me fui a los Panamericanos. Allí la parte administrativa del Biosystem colapsó y bueno, tuvieron algún problema legal y cambió el nombre. Hoy trabaja con otro nombre, que no lo recuerdo bien porque el doctor Malsa se fue a trabajar mucho a Colombia, a Centroamérica, a México, y, y hoy no recuerdo el nombre de la institución, pero el doctor Malsa sigue repartiendo su tiempo entre Colombia y Argentina, y sigue haciendo lo mismo, publicando trabajo, está en la ASCA Clinic, está en el Colegio Americano de Medicina y Deporte, en fin, toda una trayectoria en su área. Y yo con los Panamericanos delineé el área. Cuando termina los Panamericanos, ya por marzo del 95, sí, ahí fueron los Juegos, el secretario de Deporte me dice, Alarcón, en abril te vas a dar un curso a Ushuaia. Así que hice eso. Y en ese mismo mes de abril nacía un hijo nuestro acá en Rosario. Cuando vuelvo, me dicen, lamentablemente el contrato se acabó. Me dice el director de deporte, yo quería tenerte hasta los Juegos Olímpicos del 96 en Atlanta. Pero dice, se acabó el contrato, el cambio, no sé cuál fue la razón económica o política, ¿viste? Todas esas causas. Total que volví a Rosario. Cuando vuelvo después de los Panamericanos, 2 años y medio estuve allá, 93, 94 y parte del 95, así como un total ignorante y pueblerino, me vuelvo a la escuela que yo estaba titular. Y me dice, no, usted abandonó el cargo. ¿Cómo abandonó el cargo? Si le dije que me iba a los Panamericanos. Sí, pero no hizo la licencia. ¡Pum! Caída libre. ¿Y ahora qué hago? Digo. Entonces, justo había un simposio acá en Rosario, que era muy frecuente hacerlo, y armo una publicidad y en una semana armé el curso anual de preparador físico, armé el programa, lo repartí en ese simposio y
ese simposio fue en abril, cuando volví, no, en mayo, el 5 de mayo. Y en junio empezamos el curso anual de preparación física. Le voy a Que hacer una terminó. pregunta, le voy a hacer una pregunta, un paréntesis, y quiero que me responda con la mayor sinceridad del mundo. Y quiero que me deje tranquilo espiritualmente con esto. Cuando usted improvisó, porque en una semana usted improvisó el curso, ¿no le salió mejor que si hubiese estado un mes armando cosas? Sí, posiblemente. Sí, sí, porque fue improvisado realmente. Pero los contenidos yo los tenía claros, porque paralelamente desempeñaba las cátedras, ¿no? O sea, viviendo en Buenos Aires, en los Panamericanos, yo todos los viernes venía a dar clases en la licenciatura, que ahí hice mucha amistad y lo tuve como alumno a Cacu de Bertis, que es de Córdoba capital, el preparador físico del equipo de rugby. Sí, fue juntar material. A ver, ¿qué tiene que tener un deportista en su preparación física? La fuerza, la resistencia, la velocidad, la coordinación, el aprendizaje de la técnica y de la táctica, tiempo para una cosa, para la otra, fases sensibles para desarrollarlas. En fin, eh, no me costó, debo confesarte que no me costó porque lo había estado armando 2 años seguidos para los deportistas. Entonces, Es muy fácil hacer algo sobre lo que uno trabaja. sobre lo que uno trabaja. Es muy simple. Entonces, cuando a la semana tenía 30 inscritos, en un curso presencial que lo empecé dando en un gimnasio en Rosario, íbamos todos los lunes a la noche, de 7 a 10 de la noche, en 2 bloques de hora y media, con recreito, y cada mes estudiábamos una capacidad física, como actualmente sigo haciendo eso. Cuando termino de diseñar la publicidad, digo, ¿qué le pongo? ¿Biosystem? No, porque ya existió. Además, porque no me gustaba poner nombres en inglés. Y digo, ¿qué pongo? ¿Escuela de entrenadores? No. ¿Instituto? No, porque no es un instituto. Entonces, grupo de estudio. Ahí, bueno, ajá, ¿grupo de estudio qué? Y hasta ahí yo tenía 3 hijos, hoy tengo 6. Esos 3 hijos, la mayor tenía 7 letras en el nombre, el segundo tenía 5 letras, siguen teniendo, ¿no? El tercero que había nacido acá tenía 7, entonces 7, 5, 7. Y los 3 hijos que tuve después le puse nombres con 7, con 5 y con 7. Ese es el origen. Me pediste sinceridad, ese es el origen. 757 significa el número de letras de los nombres de mis hijos. Y Vos bueno, sabés que dices, usted, perdón, lo tuteé. sí, toteamos. Vos sabés que años con apuntes suyos que nos daban, ¿qué será? Mirá, a veces las cosas más, las ideas más rebuscadas vienen de las cosas más simples. Sí. Claro, porque te habrá pasado cuando hay que poner un código, un link, qué año nací, cuánto cumple mamá, cuándo, me explico, uno recurre a lo que maneja. Pero es rebuscado el número de letras, ¿no? A todo esto, un alumno me preguntó una vez en una licenciatura, exactamente la pregunta que vos me hiciste, y me dice, le contesté igual que a vos recién, y me dice, profe, dice, usted es un enfermo con los números y los nombres. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque cuando yo rendí con usted, me preguntó cómo se llama. Y ponele Carlos Prieto. Ajá, Carlos 5, 6, 11. Bolilla 11. ¿Y por qué me pregunta eso? Y te hubieras puesto otro nombre. Me explico, o sea, me sale muy fácil eso de asociar los nombres con los números. No sé por qué, pero es una manera, ¿no? Bien, yo creo que por lo que yo he leído y por lo que he hablado con mucha gente, una virtud suya, que creo que todos tratamos de emular desde una corriente o desde otra corriente, es hacer simple las cuestiones que son complejas. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, por dar un ejemplo tonto, a mí me han contado que cuando usted daba multisaltos, usted decía que
si el salto deja de ser por arriba de tal altura de la rodilla, el salto hay que cortarlo. Una indicación simple, sin tabla de contacto, sin algoritmos matemáticos complejos, sin... Sí, sí. Entonces, hay otra creencia que yo no estoy tan convencido. O sea, no es que la contradigo, sino que digo que falta análisis, que es que para poder explicar algo simple hay que tenerlo muy internalizado. Entonces, la pregunta viene por lo siguiente. Estamos en una época en donde lo que sobra es información. Es muy simple Sí, acceder a información. Es muy totalmente de acuerdo. simple. ¿Sí? Sí, sí. Creo que, como suelen decir por ahí, Internet ha sido lo más democrático después de la imprenta que se ha inventado. O Sí, sea sí. que todos tenemos acceso a información. El problema está en que tenemos demasiada información. Sí, sí, ¿Sí? demasiada y que no se cualifica, no Entonces, pasa por un tamiz. no pasa por un filtro Porque clave. vos pones geometría en la computadora y te invaden las propuestas, sin fundamentar, ¿no? O sea, salte la escalerita, salte el cuadrilátero, salte una vallita de 10 centímetros, de 20, pero así se cometen errores también, ¿no? Eh, ejemplo, pruebas al canto, digamos. Yo le voy a ir a ver entrenamientos y voy a ver a un exalumno y tenía a las 3 de la tarde sus vallitas puestas en un circuito geométrico. Digo, ¿con quién tenés ahora? Con los infantiles. Digo, ¿no son muy altas esas vallas? No, no, lo saltan bien. Pim, 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 pim. A la hora vinieron los cadetes, las mismas vallas. A la hora vinieron los juveniles, las mismas vallas. Y a la noche vino la primera, las mismas vallas. Y digo, loco, te bandeaste con los infantiles y te quedaste muy corto con la primera. Pero usted sabe, profe, el laburo de cambiar todas las vallas. Y digo, ¿me explico? Ese es el problema de mirar cualquier cosa, no tiene una referencia a la rodilla, la cadera, el tobillo. Y a mí me parece sencillo darse cuenta de eso, ¿no? Chiquitín que salta descalzo, con la escalerita la salta, la soga la salta, pero un step de 20 centímetros de alto por 40 de ancho, que sirve excelente para hacer los prisioneros o las alternancias, pero no para saltarlo, porque ese chiquitín no tiene con qué. Si lo logra, lo hace con un esfuerzo superlativo que a la postre lo va a perjudicar. A ver, Norberto, yo quiero que vos me digas algo desde tu perspectiva después de haber visto tantas cosas. ¿Qué significa formar un deportista? Bien, el análisis que yo hago, Ya sé, es una pregunta con múltiples respuestas, ya lo sé, no no, te no, no, preocupes. pero el que yo hago es que la vida humana tiene tres grandes etapas biológicas. Una que va del 0 a los 25 años, el nacimiento a los 25 años, eh, que se llama anabolismo, donde biológicamente eh, el hecho anabólico es construir. Entonces el sujeto está creciendo intelectualmente y está creciendo sus huesos, sus músculos. Todo. De los 25 a los 50, 60, según cómo nos cuidemos, asistimos al metabolismo, así que los médicos nos revisan el metabolismo basal, a ver si no aparecen síndromes raros. Y dopo de los 60, después de los 60, queda el catabolismo. Así como fuimos para arriba de los 10 y los 20, empezamos a ir para abajo, ¿no? El deterioro propio de la edad. Entonces, formar al deportista hay que formarlo en la etapa anabólica, donde a los 4 años se es sensible para muchos temas coordinativos. Un chiquito de 4 años puede andar en bicicleta, en patineta, en patín, si fue estimulado. Puede andar a caballo, puede trepar a un árbol, puede saltar en una cama elástica, etcétera, etcétera. Entonces, conforme pasan los años, entre los 5 que entramos a la primaria y los 12 que egresamos, el organismo va haciéndose sensible, eso se llama la fase sensible, o periodo sensible, a determinados estímulos, a la velocidad, a la resistencia, etc. Después de los 13, 14 masculinos o 11, 12 femeninos vienen
las hormonas sexuales que le abren las puertas a la fuerza, ¿no? Y ahí hay que estar muy atento para estimular en el momento propicio, digamos, ¿no? Ahí tiene Paula Rovera, nuestro común conocido, un megaciclo excelente en su propuesta al respecto. Y de la mano con todo eso va apareciendo el estímulo técnico en los primeros años, es decir, porque la coordinación sí o sí desencadena la técnica. Hoy visto por la neurociencia, os diría que en nuestros hemisferios cerebrales, la mayor cantidad de enlaces significa mayor producción en la vida adulta. O sea, esos enlaces, que siendo biológicamente en un tendón, esos enlaces son muchos porque es muy fuerte, en un ligamento es un poquito más débil y en una fascia es un poquito más débil. Es como tener tejidos de tela más o menos gruesos. Bueno, esos enlaces, Jürgen Weineck en el siglo pasado hablaba de los rulos que hacen las neuronas y los axones. En definitiva, enlace me parece más adecuado. Al estar establecidos esos enlaces, nos hacen apto y quedan grabados en la memoria motriz, en la memoria motora, y afloran en hacerle un caño al rival jugando al fútbol. O Carlos Monzón pegando una piña que tumba, ¿no? Es decir, cuando la vivencia se la tiene, uno echa mano a ello en el momento menos pensado. Y esa velocidad de asociación de una respuesta motora está ligada a la cantidad de experiencias vividas en la niñez. Entonces, pasando en limpio, ¿de qué se trata formar un deportista? De meter en el cubo o en su mochila toda la cantidad de vivencias posibles. Por lo tanto, si un padre me aconseja, profe, ¿puedo mandar a mi piba a la escuela de tenis o de fútbol o de básquet o de natación? Mi respuesta es, mándelo al club, que haga todo, que haga fútbol, que haga básquet, que haga natación, que haga remo. Entonces, él, cuando decida a qué orientarse, se va a orientar sobre mucha experiencia. Entonces, formar al deportista es dotarlo de capacidades. Y acá, permitidme un agregado que hago. Las capacidades son coordinativas, condicionales, cognitivas, emocionales y vitales. ¿Vitales cuáles son? Alimentarse, dormir bien, descansar bien, cuidar el cuerpo. Emocionales, descubrir qué te emociona, qué te gusta. Hay quien le emociona tocar el piano y otro la batería, otro correr carrera y otro nadar fuerte, mariposa. Las cognitivas es conocer los reglamentos y las características de cada deporte, del deporte elegido. Hay quien elige el judo, el vale todo, el combate, y quien elige ascender al Himalaya. Pero entre las coordinativas y las condicionales, que son las que nos enseñaron en el instituto, hay dos elementos. Las coordinativas se descubren, se vivencian, se experiencian y quedan para toda la vida. Vos aprendiste a andar en bicicleta a los 6 y hoy en día te acordás de andar en bicicleta. Pero las condicionales no. La resistencia a la fuerza las adquirís en un semestre y si te quedás quieto un año, como ahora que estamos en pandemia, las perdés. Dejaste de ser resistente. Hacías en el test de Cooper 3.000 metros y ahora haces 2.000. En cambio, la coordinación de pegarle a la pelota de ping-pong o a la raqueta de tenis o a la recepción de abajo del vóley o el saque con salto o el jump shot de básquet o lo que quiera, eso no se pierde, queda en la memoria motora in eternum, ¿no? Ejemplos hay muchísimos, no quiero despegarme mucho. Entonces, formar a un deportista es darle esas 5 capacidades, coordinativas, condicionales, emocionales, cognitivas, esto significa estudiar, y las vitales, cuidar el cuerpo, hábito que está muy perdido ahora porque la invasión de la comida chatarra y de los vicios de tomar alcohol en exceso y de la droga, el cigarrillo, bueno, ahora el cigarrillo ya tiene un poquito, pero estas cosas atentan contra las vitales. Y no son menores. Hay que advertirle a los niños. Mirá, yo tengo un razonamiento sencillo.
Cuando este señor, que tenía 7 años, 8, aprendió con la seña los números, y la suma y la resta, con esos números el tipo pasó la vida, se hizo ingeniero o arquitecto, y con esos mismos números y palabras que le enseñó la seña en primer grado, el tipo te construye una catedral. Sin embargo, no pasa así con nuestra materia. Si yo lo doto de motricidad a un tipo, pero no le fomento el hábito de moverse, después a los 40 años lo tengo obeso y a los 50 hipertenso y a los 60 no lo tengo. ¿Me explico? Entonces, esa es una materia pendiente, valga la redundancia, de la materia de educación física. No, no educamos para el futuro, educamos para el presente. Ese es el peligro de jugar, lo cual es muy procedente. El juego en sí mismo es muy creativo en los niños, pero si abusás del juego, descuidás la formación de valores, en lo cual es el, la mayor importancia la tiene el cuidar el cuerpo y el alma. Esto lo decía Cajigal hace 40 años en España. Dice, fíjese que la escolaridad primaria tiene 25 horas de desarrollo intelectual y 2 de 40 de educación física. O sea, si el ser humano se constituye de cuerpo y espíritu, al espíritu le hemos dado un montonazo, sea mente, teoría, lo que queramos decir, y al cuerpo le hemos dado 2 estímulos de 40 que combate asistencia y armaste el partido y ya se te fue el tiempo. Entonces, hay un descuido, pero 2 es bueno. Acá en Funes, la ciudad que vivo yo, pegadito de Rosario, hay un liceo aeronáutico militar, desde fundado en el año 80, y en 2 ocasiones hicimos torneos con escuelas técnicas nacionales que van un solo día de educación física, las 2 horas juntas. Escuelas de comercio nacionales que iban 2 clases por semana y el liceo que iban 5. Todas las pruebas las ganaba el liceo. ¿Por qué? Porque tenían más condición física. Porque no es lo mismo 5 clases todos los días que una clase por semana. Entonces, esas capacidades condicionales, si nos descuidamos en la preparación del deportista, se nos cae. Por eso eh, se, se, se tornó más importante el rol del preparador físico en lo que va de este siglo, ¿no? Ya los equipos, eh, en mi adolescencia, no, que habrá sido, vos no existías todavía, al fútbol, al básquet se iba a practicar, así, sin ser, practicar, tengo práctica, decían. ¿Cuándo? Martes y jueves. ¿Cuánto? 1 hora. Iban a tirar el aro y jugar un partidito y se iban a su casa. Ahora tenés que flexibilizar, tenés que fortalecer, tenés que resistir, tenés que coordinar, tenés que encestar, patear con efecto, cabecear con violencia. La cosa cobró muchos caracteres antes o desconocidos o postergados porque no sé la razón, pero es apasionante hacer esa comparación. Usted sabe que el otro día entrevisté al profesor Cristian Iriarte, que está en Italia, con Ah, fútbol, y él me decía que tenemos que... Me resisto a la idea de lo que voy a decir. Me resisto ah, a la idea de lo que voy a decir. Él me decía que el modelo en que los chicos tenían experiencias motrices variadas no existe más en ninguna parte del mundo. no sé. No existe más. Vamos a tener que aprender a trabajar en que antes la foja fuerte de contenidos se empezaba a dar entre los 14, 16, 17, y ahora tenemos que adelantarnos, Sí. independientemente de la cronología biológica de los chicos, porque si no, estamos perdiendo tiempo. Hay momentos que los estamos perdiendo. Es que antes eso, nosotros empezamos a los 14 porque de los 5 a los 12 los chicos habían aprendido bicicleta, patineta, andaban a caballo, se bañaban en un tanque de un campo, trepaban árboles, trepar árboles y saltar en profundidad. ¿Quién no ha saltado en su niñez del tapial de la casa al piso? Eso ahora se llama pluviometría o, este, o, este, o salto con timbalso, dicen los italianos.
no importa, pero cualquier niño lo hacía. Ahora vos proponés en un plan intermitente comenzar, como decía Anselmi, con 200 saltos por día, y te dice, no, si yo salto 200 veces me muero. Sin embargo, en un partido de primera de básquet saltás 600 veces, y en uno de vóley 350. Bueno, entonces, de nuevo, el potencial está, lo que pasa es que no lo hemos desarrollado. Lo que antes hacía casi la vida al natural lo hacía. Es decir, el chico hay una prenda femenina que se llama salto de cama, porque los chicos saltaban de la cama al piso, y del piso a la cama. Y en un living cualquiera de una casa, lo tradicional es saltar de un sillón a la mesita ratona y al otro sillón, ¿no? Era una pliometría espontánea. Bueno, a mí me gusta también la música, y Joan Manuel Serrat dice, en uno de sus temas, dice, chico, déjate de joder con la pelota. Claro, eso era cotidiano en las casas. Ahora no, ahora el pibe va a jugar al club y va 2 veces por semana y se cree que la sabe toda en tenis. No, tiene que pegarle 1000 veces por práctica a la pelota para equilibrar aquellas vivencias no tenidas en su primera y segunda infancia. Lo que pasa, hay una cuestión que yo una vez escribí un artículo que, que decía algo así como ser y dejar ser. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros, usted lo sabe bien porque viene de un ambiente como de la natación, son chicos que están entre 6 a 8 horas de entrenamiento por día, entre gimnasio, el doble turno, o sea, el deporte no es una actividad, es la vida. Y el resto de la vida común es una actividad. Sí. Son deportistas que hacen de adolescentes y no adolescentes que hacen deporte. Porque es así. Sí, es así. Sí, porque la natación fundamentalmente cobra tanta importancia que en casa de un nadador, la economía, la política, el comercio, deja de tener importancia, y el tema de la mesa familiar es la natación. Que te tirás los 200 pechos, que la mide y a lo mejor te va bien, que en velocidad te bajaste los 30 segundos. Es decir, cobra una importancia tremenda. Y también en un hogar donde los papás juegan al básquet, se habla de básquet y se mira en la televisión básquet. Es lógico, ¿no? Entonces, coincido contigo que pasa a ser el tema más importante. Claro, y el tema radica en lo siguiente, a ver si usted coincide conmigo. Esos chicos están constantemente expuestos al mundo, como debe ser. Porque yo siempre digo que nosotros los entrenadores vivimos en una burbuja. Porque vamos de nuestra casa al lugar donde entrenamos, volvemos a nuestra casa, seguimos pensando en entrenamiento, nos levantamos un domingo a las 6 de la mañana a planificar antes que todo el mundo se despierte para hacer que tenemos algo de vida familiar, hacer. O sea, nosotros hacemos que tenemos vida familiar, pero nosotros estamos todo el tiempo pensando, es una cuestión. Y somos así, y punto. Y acéptenos como somos y no nos molesten, somos así. Pero así como a nosotros es eso, muchos de los chicos a veces sufren, ¿cómo decirlo? La crítica de otros chicos. Che, ¿cómo nos va a salir con nosotros el sábado o el viernes a la noche que tienen que entrenar temprano a la mañana? Claro, nosotros tenemos chicos que entrenan hasta el domingo a la mañana. Y es una filosofía de vida, y hay que enseñarle a los chicos a que lo acepten como es, porque es una elección de ellos. Yo no le pongo un arma en la cabeza y le digo, che, salí a correr. No, más vale. Pero tienen una fuerza eso, y los técnicos estamos con lo mismo. Yo fui al Mundial de España en el 86, me dice, me llaman Roberto, pero me dicen Beto. Beto, ¿estuviste en España? Sí. ¿Fuiste a la Puerta del Sol? No. ¿Fuiste a la Plaza Mayor? No. ¿Dónde fuiste? A la pileta. Claro. Y los chicos lo mismo, los chicos, eso va calando muy fuerte. Y ahí salen los profesionales, ¿no? Ginóbili no habrá ido nunca a la pileta ni a la Puerta del Sol, pero sí a la cancha de básquet, ¿no? En cualquier terreno que quiera estar. Así que
yo creo que se lo transmitimos sin proponérnoslo. El chico se va identificando con esa tarea y encuentra que en esas vicisitudes él es importante. Entonces la autoestima, ¿no? Cuando bajó el minuto por primera vez en los 100 crawls, diablo, es que baja el minuto. Cuando en los 100 espaldas baja los 1.5, diablo. Me explico, y marcas que parecían imposibles. eh, Johnny Weissmuller, el Tarzán de 100 años atrás, fue récord olímpico con 1 minuto 5. Y ahora está nadando en 46. Una cosa increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a tener fuerza en la vida de un joven eso? No, aparte, Salir en los diarios. el jefe técnico nuestro siempre nos dice lo siguiente. Le dice a los chicos, pero creo que aplica a todo. La natación es un deporte donde hay que dar el 110% para que te devuelva el 1%. Es así. O sea, ustedes sepan que tienen que dar siempre más de lo que tienen para recibir el 1%. Y esa filosofía es muy fuerte para los chicos, porque saben que hay una cuestión, hay veces que cuando no sale algo, no sale, punto, no hay forma, no hay recursos biológicos, no hay recursos psicológicos, no hay recursos afectivos, no hay nada. Sí, sí, sí. Pero cuando se puede hacer algo, se hace. Pero yo te hago el replanteo desde otro enfoque. Da el 110 para recibir el 1 desde afuera, pero si tuviéramos un monitoreo de nuestro sistema nervioso central, el pensante y el emocional, allí la autoestima se fortalece mucho, aunque es difícil de explicarlo. Esto me lo decía un pediatra. Yo llevé a mi hijo alguna vez al pediatra y entonces el nene le decía al médico, pregunta al médico, ¿te duele algo? Sí, me duele. ¿A dónde? Acá. Y el médico, con mucho criterio, para ver ese 1% y ese 100%, dice, ¿cómo te duele? ¿Como un elefante o como un pajarito? Fíjate vos la sencillez con que planteaba el mucho o el poco, el muy fuerte o muy suave, ¿no? Como un ratoncito te duele o como un caballo al galope, qué sé yo, así. Y el nene contestaba, como un canario me duele. Bueno, el canario. Bueno, entonces, de afuera podemos percibir que, que Michael Phelps es un tipo atormentado por su sitio, pero la gloria que tuvo él era el general San Martín, era el Eisenhower en su podio olímpico con 7 o 8 récords. Eso es maravilloso, por más que sea el 1% de no sé qué 100%, pero el poder, la satisfacción del deber cumplido que siente un nadador cuando logra el podio o la clasificación es apoteótica, como nosotros cuando logramos que un alumno gane una carrera. Tenemos una felicidad intransmisible. Tu señora, no sé, sos casado, eh, mi señora, mi tío, mi papá, ¿no? Sí, Una sí, breve anécdota. mi entrenador en jefe siempre dice, yo digo mi entrenador en jefe porque es mi referente, ¿no? Sí. Siempre me dice, y con los años uno se va dando cuenta, es que el entrenador se va construyendo como por escalones, ¿sí? No es que es una línea progresiva, acentuada, que va, no. Es como que hace saltos, ¡pum! Sí. Acumula, ¡pum! Pega un salto. Va a parecer una estupidez, pero por ejemplo, yo el otro día lo entrevisté a Mark Allen, que es un tipo que lo estudié muchísimo. Y junto a eso se dieron una serie de resultados el año pasado deportivos. Se han dado una serie de cosas, pero no es producto de esto, sino es producto de años de aprender y cometer errores por todos lados. Por todos lados. Entonces, esa es la vida de todos, ¿no? Uno empieza a tener la sensación de que no tiene límites, o es por lo menos lo que me pasa a mí. Sí, Que yo no tengo un límite, ya está, no tengo un límite, no tengo una barrera que me frene. Coincido contigo, pero tampoco tiene que, tampoco tiene que necesitar tanto el testimonio de afuera para comprobar eso. Yo tengo una anécdota, en mi niñez, en mi pueblo,
no, en mi juventud, cuando ya daba clase en la escuela, éramos 3 hermanos varones, los 2 mayores están fallecidos, y mi padre, en un almuerzo de domingo, nos preguntó a mi hermano mayor, ¿qué te ha pasado de bueno esta semana? Y dice, vendí el trigo en tanto. Al segundo, ¿qué te viste de bueno esta semana? Vendí 4 vacas en tanto. Que hacían eso, uno ganadero, uno. Y Beto, ¿vos qué te pasó de bueno? Un pibe saltó 5,40 en largo. Y mi padre, que no sabía un pito de la vela, me dice, ¿es importante eso? Bueno, pero yo flotaba porque un alumno había saltado 5,40, cuando el récord argentino estaba en 7, una cosa así. Y el pibe ni te cuento, el pibe fue, lo premiaron en la escuela, ganó el intercolegial. Entonces, el que no sabe, como el que no ve, ¿no? Si a vos no te gusta la No, música, escuchá una melodía y es como tratar, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa 1000 veces, es tratar de explicar el entrenamiento. Uno sí explica, sí, cierta área tiene explica algo, pero es algo para que el chico entienda. Pero no es lo que no, uno puede decir. O sea, no, esto que te no, estoy diciendo, esto que así como te lo estoy diciendo, no es, pero no te lo puedo explicar hasta que no. No, ¿entendés? Sí, yo te puedo decir que el 85% se produce tal adaptación, pero no tengo ni la más pálida idea si es así. no, Vos no. hacés. Por eso una autoridad como Lev Medvedev había definido al entrenamiento deportivo como un proceso simultáneamente biológico y pedagógico que lleva al individuo a la máxima performance. Y si uno me preguntaba, ¿y qué es un proceso biológico? Oh, hay una sarta de cosas que pasan dentro tuyo. No es el corazón solo, no es el músculo solo, no es es un proceso. Y en la palabra proceso es el antónimo de suceso. No acontece en un minuto, acontece en 8 años, en 10. José Miolán llegó a ser campeón del mundo después de 8 o 10 años. A nosotros nos ha Bien. pasado, como calculo Y, que le ha pasado a todo el mundo, que le ha pasado a todo el mundo, que nosotros, por suerte, hemos podido empezar a entrenar en fase temprana en la pandemia. Entonces, ahora recién podemos meter a todos los chicos en la atleta, pero ha sido duro. por Pero supuesto, resultó que nos entramos a la fase de pandemia con un tipo de chico y saliendo de la pandemia nos encontramos con otro chico. con la velocidad. Porque ahí Mucho, operó lo biológico y lo mucho pedagógico. psicológicamente mucho más evolucionado. Sí, 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 sin duda. Eso es lo pedagógico. Que uno no lo nota en lo cotidiano. Pero si vos llegás siempre puntual, el pibe va consustanciándose con eso y en su reflexión dice, debo ser puntual. Y eso no tiene nada que ver con bajar los 28 segundos en 50, pero sí tiene que ver con tu postura ante la vida, para toda la vida, para toda la vida. Ese es Así uno de que, los problemas, ese es uno de los problemas que veníamos hablando del exceso de información, que a mí también me pasó. Yo cuando estudiaba en el profesorado, yo me desvivía por tratar de entender cómo en Perjoyán, que había armado bloques de carga concentrada, me desvivía. Y después me di cuenta que eso es lo de menos. Lo que pasa es que todo sistema se soporta desde una filosofía de trabajo. sí, sí, sí. Y una filosofía que debe ir evolucionando también, está viva, la filosofía de uno está viva, igual que el proceso de entrenamiento, es un ser vivo. Ahí coincido contigo y puedo agregarte. Esa filosofía es desde que el mundo es mundo y que el hombre es hombre. Fíjate vos en la filosofía, eh, eh, aquel famoso precristiano Sócrates era hijo de una partera. Y la partera daba a luz a los niños. Entonces, cuando Sócrates empieza a enseñar, crea el método de dar a luz las ideas. Entonces, se lo llamó mayéutica, ¿no? Es la diferencia que establecen los pedagogos entre educare y educere. Educere es sacar dentro cosas que vos las tenés, que yo las tengo. Entonces, el maestro talentoso la sabe detectar y la sabe sacar. Y educare es tirar de afuera para adentro, ¿no? Es decir, ponerte un vestido nuevo, ponerte un saco nuevo. Entonces, esa mayéutica de Sócrates se la transmitió a Platón, su discípulo, y
el célebre mito de las ideas, Platón hizo una definición 600 años antes de Cristo que tiene total validez hoy. Dice, educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza de que son susceptibles. Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza de que son susceptibles. Nadar lo más rápido que pueda, dibujar lo mejor que pueda, pintar lo mejor que pueda, producir lo mejor y lo mayor que pueda. Y su último, de la trilogía Aristóteles, esa misma enseñanza dice, si Platón dice que hay que tener en cuenta el cuerpo, pues movámonos. Entonces inventa la escuela peripatética, los que aprendían caminando alrededor del monumento de Atenas, ¿no? El monumento del Estadio Olímpico de Atenas. Los peripatéticos, los alumnos de Aristóteles, daban clase caminando. Era algo que esos tres monstruos de la humanidad han creado la mayéutica, educar, dar el cuerpo al alma toda la belleza que son susceptibles, y el tercero, educar en movimiento. Incipiente educación física, ¿no? Que después derivó en los Juegos Olímpicos. Hay tanto para aprender de la humanidad, por eso a mí me marca mucho la docencia, más que el rendimiento me apasiona, pero no logro descuidar el alma, o el corazón. Usted sabe que en relación a eso, cuando hablaba con Mark Allen, no me acuerdo si fue en cámara o fuera de cámara, él tiene una frase que dice, la incertidumbre es la prueba de la verdad. Hay que empezar a sentirse confortable en ella, o sea, sentirse confortable en la incertidumbre. Explorar la incertidumbre, navegar en la incertidumbre. Te obliga a explorar, claro. Y él me decía, el deporte se forma sobre una idea, una ideología y esa ideología es el mapa que te va a guiar en los momentos de mayor incertidumbre. Claro. Y en ese mapa uno sabe que en su mochila, en su bagaje, tiene recursos para eso. Aunque a veces no nos acordamos, ¿no? ¿Qué ha pasado en la vida cotidiana de decir, uy, podía haber hecho esto y no me di cuenta, no me acordé que lo tenía. Y uno sale tarde a solucionar un problema. Pero esa incertidumbre es cotidiana. A las 8 de la mañana no sabemos qué hacemos a la noche. Y de nuestra curiosidad salen la mayéutica de Sócrates, ¿no? El dar a luz la idea, ponerla sobre la mesa. Inclusive creo hoy día la tecnología nos permite saber mejor qué ocurre dentro de esa caja negra que es el cuerpo, ¿sí? Sí. Con los medidores de potencia en las bici, ahora con los medidores de potencia en corriendo, con los nuevos software que hay, con lo que es inteligencia artificial, todo lo que es learning machine, todo lo que es anticipación de conducta. Hoy podemos reducir más lo que es el margen de error entre lo que nosotros creemos que tenemos que dar al alumno y lo que realmente puede recibir. Pero la incertidumbre cada vez mayor. Sí, claro, porque estamos gradando más fino. Lo que nunca hay que perder que pierda presencia en nuestra mente es que todo eso que vamos descubriendo que favorece la ruptura de nuevos récords, aconteció siempre. El hombre siempre pudo nadar, siempre pudo correr, siempre pudo lanzar. Antes tiraba una piedra a 15 metros y ahora tira la bala a 23 metros. O la jabalina a 100 metros. Porque se ajustaron los métodos. Es decir, alguien indagó en un detallecito y cargó distinto la jabalina. Pero el potencial, estas potencialidades que te hablé al inicio de cada chico, están siempre, el ser humano biológicamente ha sido igual. Después, bueno, el estilo de vida hace que la suela del zapato o la piel del pie está más delicadita porque ya vivimos cansados. Pero Abel Bikila corría la maratón en pata, ¿te acordás? Descalzo. Y bueno, ¿cuántos pueblos hay que siguen corriendo descalzos? En Kenia, allá en el reino de los fondistas.
y entre los Watusi saltan 1 metro de alto. Cuando el ataque de salto, vi un tipo que salta 70 y aplaudí. Estos saltan 1 metro naturalmente. Quiero decir, el potencial está. Lo determinó, qué sé yo, quien vive en Paraná, Entre Ríos, que son calles sinuosas, tiene glúteos más fuertes que los que vivimos acá en Rosario, que vivimos en el llano. Y ustedes los cordobeses tienen la serranía. Sí, ¿Cuántos sí, años hemos ido? es como el santafesino y las aguas abiertas. Claro, 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 exacto, exactamente, exactamente. Claro, tiene tremendo río acá al lado. Este, eh, el siglo pasado se iba de pretemporada a Huerta Grande, a la sierra, ¿no? Y se hacía el Fartlex, subías o bajabas, iba más rápido, más fuerte. Este, eso me apasiona, ¿no? Porque la naturaleza siempre estuvo. Evidentemente, eh, aquel que talló ese David en mármol en la Italia, en Firenze, ¿no? Michelangelo, este, tipo sabía que adentro de esa piedra había una belleza. Y bueno, fuera dando y lo descubrió. Entonces vos mirás a un nene y decís, este a lo mejor tira la jabalina a 100 metros, o a lo mejor saca flotante en el vóley, o hace jump shot de los 9 metros y cada lanzamiento son 3 puntos. Es apasionante, ¿no? Es apasionante. Sí. Una pregunta, a ver, la tenía escrita pero no sabía si la iba a hacer o no. Usted como entrenador, con todo lo que implica la palabra ser entrenador, ¿sí? ¿Ha tenido que enfrentar situaciones en donde lo que tiene que hacer va en contra de sus ideas morales o de sus ideales, pero está en beneficio del deportista? ¿Ha tenido que enfrentar situaciones en donde sus propias ideas y el contexto chocan constantemente? No, no porque la descarto, puede más la concepción humanística. Yo soy primero maestro y después entrenador. Entonces no, digamos, al extremo me estaba hablando de doping o de No, 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 recursos no, ergotécnicos. no estaba pensando necesariamente en doping, no, la verdad que no. Estaba pensando muchas veces, hay situaciones en que uno cree una cosa, pero el bien común es otra, o el bien del equipo es otra. Puede que sí, pero si entreno niños, que en la pileta, en la natación es muy frecuente, cuando los chicos no me entienden, porque los chicos te plantean esas cosas, me dijeron que pa. Entonces, si los chicos no me entienden, hago reunión de padres, les digo, señores, miren, eh, hay esta posibilidad, eh, resolvamos entre todos. ¿Por qué? Porque yo no estoy totalmente convencido de este método. Y, y entonces, no es que me lave las manos, es que quiero compartir democráticamente la toma de decisiones. Pero nunca me tengo no tuve cuestiones estresantes. Y eso que he llevado chicos quebrados a la casa después de un ejercicio, ¿no? Y le dije, señor papá, tuve este accidente. Confío que no ha sido un descuido tuyo, me decía. Porque sabemos de cómo te dedicas a prever detalles. Eso es no es que sea más vivo, es que debe tener una formación que me dejó eh, esas cuestiones, porque el magisterio es muy fuerte en eso y de lo que los conocimientos de didáctica y pedagogía me dieron solvencia para esto, es decir, que entre el maestro y el niño, ante un conflicto, el reflexivo debe ser el maestro. Entre el papá y el hijo en un conflicto, el reflexivo debe ser el padre. Entre el cura y el pecador, el reflexivo debe ser el cura para que le oriente a este cómo hacer para no volver a pecar. Sí, pasa que me da la impresión que muchas veces el ejercicio de reflexión,
porque es un ejercicio y es una habilidad también adquirida, se aprende. La reflexión se trabaja, no es que nace espontáneamente en cada ser humano. Más hoy día, en función a la presión de las políticas deportivas, a veces es muy difícil. Creo que donde más se da es en el fútbol. A mí no me gusta el fútbol, yo no circulo en el ambiente del fútbol. Pero eso, yo no entiendo eso de que porque un técnico no anda 3 o 4 partidos lo echan, por ejemplo. ¿Y cómo se va a poner sensible el técnico con el cuerpo técnico, con los jugadores, si no le das tiempo? Es un proceso. Es un proceso. Eso es inconcebible. Acá hoy es 20 de agosto, hace 3 días se conmemoró San Martín, su batalla de San Lorenzo, el lunes fue, ¿no? Y el granadero Baigorria y el sargento Cabral, que dieron la vida por proteger al jefe apretado por el caballo, ¿te acordás que le mataron el caballo y quedó San Martín apretado? Bueno, ellos no dudaron en que lo importante era el jefe. Y acá luchamos a las 4 veces. Coincido contigo que es un mundo ese que gracias a Dios no me tocó vivir, ¿no? Pero coincido contigo, no lo pueden echar, porque tiene 1000 virtudes, pero le metieron un gol inesperado, no calculado. Bueno, denme tiempo que lo corrijo. Pero un gol te determina tu futuro de vida, no hay derecho. Está bien que en contrapartida gana mucha plata, pero es muy efímero. Vos sabés que una vez el jefe técnico plantea una serie de desarrollo de onda subacuática americana. ¿Sí? Un entrenador le pasa una serie y la empezamos a probar. Y la probamos una semana y no. Entonces me dice, no, la vamos a dejar de hacer porque esta serie yo no la siento, no la siento, no tengo afinidad con la serie. Entonces, pregunta, te estoy hablando hace 10 años atrás. Sí. Digo, ¿cómo se siente una serie? Le digo. Pregunta de ingenuo. Digo, ¿cómo se siente una serie? Entonces me mira como diciendo, qué tipo pelotudo. Y me mira y me dice, Ale, la serie está viva. El entrenador transpira con la serie. La energía fluye entre el entrenador, la serie y los deportistas. ¿Sí? Si el entrenador está transpirando, el entrenador transpira junto con la serie. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Y lo entendí, ¿sabes cuándo? Los sábados a la mañana. Los entrenamientos del sábado a la mañana. El sábado a la mañana es el peor entrenamiento de todo. Vienen de la carga de toda la semana, están destruidos, en una pileta que está a 33 grados, agua hirviendo, se deshidratan, están muertos. Los que entraron en la adolescencia salieron un ratito a la noche, se acostaron media hora más tarde y sonaron. Sí. Y la mochila de energía que el entrenador se saca para pasársela al deportista y que rinda, es terrible. Yo terminábamos de entrenar los sábados a la mañana y me tenía que dormir una siesta, no podía mover más. Claro. Y yo lo que hice fue gritar al costado. Claro, esos son los enlaces que te decía hoy, ¿no? Esa corriente entre el electrón y el protón, es eso lo que acontece entre el técnico y el nadador. El nadador tiene una fidelidad a su técnico, es parte de su vida, ¿no? Y a veces un chico pierde una carrera y dice, no sé, el lunes le voy a preguntar a Ale, como que vos tenés la respuesta porque a él no le preocupa tenerla porque sabe que es nuestra responsabilidad que él ande bien, ¿no? Él pone su cuerpo a disposición. Un mensaje un domingo a la noche. Che, Ale, te quiero hacer una pregunta personal. Le quiero regalar a mi novia esto porque cumplimos... Típico, claro. Claro, uno gravita muy fuerte. Esas cosas o por ejemplo, una cuestión es que a mí me pasó y lo sufrí, me pasó y lo sufrí, pero gracias a que lo sufrí, lo pude concientizar, que muchas veces el deportista está más alto, o sea, el entrenador no está a la altura del deportista. Claro. Eso, queda grande. El deportista le queda grande al entrenador. Eso es terrible. Sí, tremendo. Tremendo, y porque no lo puedes contener.
y el secreto de la educación es la contención, ¿no? Exactamente. Son temas apasionantes, ¿no? Dan para todo un planteo. Profe, me quedan 5 minutos. Última pregunta que le voy a hacer, Última pregunta. para ¿Cómo no? que vos, si salgo yo del Instituto de Educación Física, vengo y te digo, Norberto, ¿qué necesito yo para ser entrenador? Yo me quiero dedicar a ser entrenador. ¿Qué necesito? Paciencia para soportar ese proceso. El proceso que lleva 8 años, y serás entrenador durante esos 8 y serás un gran entrenador cuando lo hayas pasado y pegues el salto que hablamos hoy. Pero todo es paciencia, por supuesto, y persistencia, perseverancia, cumplimiento, puntualidad. O sea, ser muy confiable de manera que los chicos, los alumnos de cualquier deporte no duden de que vos sos el Marcelo Bielsa no sé qué lo entrenó a Mario Kempes allá en su juventud, pero o el Daniel Garimaldi con el Newlands, o tantísimos ejemplos, ¿no? Pero uno se entera de lo que acontece cuando está el campeonato, pero nadie hace referencia a que hace 8 años que estamos haciendo esto, ¿no? Y que el chico 100 noches se recuperó por la hidroterapia, por los masajes, por el kinesiólogo, por infinidad de recursos naturales, sin echar mano a medicamentos que te joroben la salud, ni a alimentos raros. Pero a veces nuestro rol, nuestra figura de entrenador, sintetiza a otros 8 que están detrás, ¿no? Y que te hace te diseña las comidas, cómo desayunar, las horas de sueño, por qué te conviene acostarte a las 11 y no a las 12:30 de la noche, por qué conviene hacer doble sesión en ciertos periodos. Y fíjate vos que a medida que hacemos doble sesión o triple turno porque hay que ir al gimnasio, ese chico pasa con nosotros más horas que con los padres, pero lejos. Y uno dice, en la escuela están bien, sí, pero con distintas caras. Pero nosotros somos siempre el mismo. Y el chico nos copia hasta la cosa más impensada. Sí, Una mañana, nosotros educamos por la educación no intencional, hasta los no gestos que impresionante. no queremos, hasta los gestos que queremos ocultar. Sí. Una breve anécdota. En mis primeras clases de escuela, me levanto en la mañana, a las 7 de la mañana, para atarme los cordones de las zapatillas y se me cortan. Había un almacenero vecino ahí, le digo, ¿me vende un par de cordones? Sí, pero no tengo blanco, tengo negro. Bueno, puse el cordón negro, la zapatilla blanca, fui a la clase. A la otra clase, 14 pibes de primer año con cordones negros. Y yo los reté, porque el reglamento era blanco. Y ninguno le hablaba. Y por ahí uno dice, profe, usted tenía el lunes pasado. Me quise morir. Y digo, mirá vos, hasta en lo que gravitás, ¿no? Una cosa más sencilla, ¿no? Sí, sí, Sí. la verdad que sí. Lo último para cerrar. ¿Qué Sí, pregunta me dejaría usted para el próximo entrevistado, que no sé quién va a ser, que viene? claro. La pregunta sería, ¿cómo aspirar a un escalón más alto en el deporte o en el rubro que vos estés? O sea, ese salto que dijimos hoy, eh, eh, ¿qué herramientas tengo yo? Estudiar más, consultar más a internet, preguntar más a los que saben, o supuestamente saben, ir a hacer macumba. Viste que los demás que a veces van al brujo para ver si ganan bien. Sí, sí, sí. Bien, ¿qué pasos sugerirían? O sea, yo pregunto eso porque yo pretendo tener los caminos a abordar, ¿no? Es como si un día vamos a Carlos Paz a comer un asado, digo Carlos Paz, no sé cuántos carros de cerca, o al río, decimos nosotros acá, y decimos, vos llevas el carbón, vos los fósforos, vos la parrilla, vos esto, bueno, eso, qué, eh, ¿qué elementos tengo en cuenta para ir a comer asado el domingo o para batir un récord panamericano o mundial? Sí, Este, campeón, exitoso,
y a los 2 años los Juegos Olímpicos no entran en las finales D. ¿Cómo se explica que empeoró? ¿Quién entrena para empeorar? Sí, es muy complejo, pero sí. Perfecto. Bravo. La pregunta va a ser hecha. Profesor, le agradezco un montón el tiempo que me ha brindado. La verdad que ha sido un honor. Estoy muy contento, en serio. Igual, muchas gracias por haberme tenido en cuenta y encantado de esto, este tema me apasiona, ¿no? Así que, Le agradezco un este, montón y bueno, espero que todos estemos bien en estos tiempos extraños. Cuídese un en montón. estos tiempos. Un abrazo.